Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches para los... Bueno, noches nada más para Tiziana y para nosotros. Bueno, hoy continuamos entonces con el estudio del Evangelio de Lucas. Ayer estuvimos comentando un poquito sobre el capítulo 14, Lucas capítulo 14. Estuvimos estudiando desde el versículo 25 hasta el versículo 33. ¿Alguien quiere hacer un pequeño resumen, hacer un comentario, hacer alguna pregunta? Tienen la libertad de poderlo hacer. Si quieren comentar lo que entendieron, lo que les quedó de este estudio que hicimos el día de ayer. ¿Comentarios? Amén, hermano. Okay. Dígame, Iván. Bueno, ahí en el 14, como habíamos visto, había la parábola. Realmente lo más importante que se puede resumir ahí es que tenemos que aprender a dar con generosidad, sin esperar nada a cambio. O sea, que la persona que ya nos puede devolver, entonces realmente hemos recibido nuestro pago, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y entonces todos tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque si ya se recibe recompensa, pues, recibimos de lo que el mundo nos da. Entonces, con respecto a la gran fiesta, se puede, en un resumen, se puede hacer que aquí vemos la ayuda y la inmensa gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Que a todo el mundo es llamado por medio del Evangelio. Y todos están invitados a la gran cena del Cordero, como lo dice Apocalipsis. Entonces, tenemos que nosotros procurar que muchas personas entren. Esto va a depender del trabajo que nosotros hagamos, ¿verdad? Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, pero todo está preparado para que muchas personas, y vamos incluidos nosotros, ¿verdad? Para que podamos participar. Y prácticamente aquí cuenta esta historia, pero realmente que este banquete dice que invitó, vamos a encontrar a estas personas. Yo les ponía ejemplo de que el día sábado había estado invitando, habían 5 invitados, uno me dijo que estaban vendiendo pollo y otros me dijeron que estaban ocupados y así, pero la realidad es que lo importante aquí no es desistir. De todos esos, uno dijo que sí, entonces con ese trabajamos. Entonces, porque ahí las excusas las vamos a encontrar, o sea, la aplicación práctica es lo que nosotros vemos. Ahí habla de acabo de comprar un terreno, acabo de comprar unas bueyes, lo voy a probar, acabo de casarme, vamos a encontrar todo eso, pero lo importante aquí que nos deja es que nosotros no debemos de desesperarnos, que el Evangelio tenemos que ir a predicarlo, ¿verdad? Y invitarlos a que vengan a disfrutar del banquete preparado, de eso que nuestro Señor Jesucristo nos ha preparado. Entonces, de repente, a veces hablamos un poco cómo damos esa idea a las personas. Entonces, yo siempre recuerdo al apóstol Pablo que él decía, no fui a vosotros con palabras humanas, con sabiduría humana. Si fuera eso, tengo mucho que hablarte. O sea, como que decía, si ustedes compiten conmigo, ¿cómo yo me puedo expresar? Como que a ustedes, los corintios, yo les voy a ganar. Entonces, pero no se trata de eso, se trata de aprender a cómo llevar, incluso trabajar en medio de las excusas que podemos encontrar. Lo más importante es buscar esas personas que puedan llevar su corazón, puedan entrar en un proceso de arrepentimiento y esa oportunidad de que sean borrados los pecados y presentárselo ante nuestro Señor Jesucristo, y que sea Él que nos vaya cada vez preparando. Pero no dice Mateo 28, y predicar el Evangelio, enseñándoles. Ahí es bien importante también, alguien aquí un comentario que me gustó mucho, porque es bien básico que estas personas puedan tener ese inicio, pues, ese arrepentimiento, para que luego
Mientras otros decían, pero mire que he escuchado otros comentarios que dicen, bueno, no, mire que debemos de explicarle bien a lo que se expone un verdadero discípulo de Jesucristo. Pero es bien entrada, vaya a comprender toda la espiritualidad. Y dijo Pablo, no me canso de volver a repetir lo mismo, o sea, la parte del evangelio. Entonces ahí podemos ver que en estos versículos Dios está buscando a aquellos del cuales el Señor quiere llenar su casa. O sea, su casa está disponible. Voy y preparo mansiones, casas donde puedan estar. Entonces ahí tenemos prácticamente esta oportunidad de que si no tenemos ahorita, la gente lucha por tener aquí lo material, pero nuestro verdadero sitio, nosotros, hay muchas personas que vaya, digamos este caso, digamos de acá, de toda Latinoamérica, quieren ir a Estados Unidos. Yo les digo que la mejor ciudadanía que nosotros debemos de buscar es la que Dios nos ofrece, ¿verdad? Y luchar por eso. Pero a la gente realmente es más fácil ver lo material que poder estar viendo lo espiritual. Entonces, por eso, y cada día tenemos que predicar lo más que podamos, porque la maldad se está incrementando en el mundo. Y hablábamos también lo difícil que se va haciendo enseñar esta verdad a la gente. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar sobre lo que vimos sobre el costo de ser cristiano? Lo que cuesta seguir a Cristo. A mí sí me gustaría comentar algo más sobre este estudio que hicimos ayer. Y es la preocupación que tiene Jesús. Porque vemos que Jesús, a diferencia de los fariseos, él se preocupa realmente por las personas. Y la preocupación de Jesús es que estas personas que lo estaban siguiendo se conviertan en verdaderos discípulos. O sea, él se preocupa por su condición espiritual o su relación con Dios. Mientras que los fariseos era diferente. Ellos se preocupaban por ser bien vistos y alabados por el pueblo. Fíjese lo que dice Mateo 23 en el versículo 5. Dice, antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces, ¿qué amaban los fariseos? Ellos, si tuvieran una multitud, como el caso de Jesús de acá, que había una multitud que lo estaba siguiendo, ellos se sentirían bien, se sentirían exitosos por el hecho de que una multitud los estuviera siguiendo. Pero la preocupación de ellos no era la espiritualidad o la condición, la relación que ellos puedan tener con Dios, cómo estaba su relación con Dios. La preocupación de ellos era ser alabados por los hombres, ser bien vistos por los hombres, ser llamados rabí, que los llamen rabí, o sea, que los alaben, o sea, ser alabados por los hombres. Pero Jesús no buscaba eso. Jesús buscaba que el que quería realmente seguirlo tenía que ser un verdadero discípulo, porque él se preocupaba no por tener una multitud de personas siguiéndolo, sino que los que lo siguieran, los que realmente querían seguir a Jesús, tenían que convertirse en verdaderos discípulos. Y Jesucristo les pone las condiciones necesarias para que sean verdaderos discípulos, para que sean verdaderos aprendices del maestro y que tengan una buena, una correcta relación con Dios. O sea, la preocupación de Jesús no era ser alabado por los hombres, no era que los hombres lo llamaran rabí, a pesar de que él sí era el maestro, era el rabí, era el Mesías, pero su preocupación no es que lo llamaran rabí, que lo alabaran o que lo siguieran grandes multitudes, sino que la preocupación de Jesús es que las personas se convirtieran de verdad, que cambiaran su vida, que su vida fuera transformada. Por eso él cuando ve la multitud siguiendo, le dice, bueno, esta gente hay que ayudarla. Y a veces las personas no entienden el tipo de ayuda que le están dando. Yo imagino que cuando Jesús le dice a ellos, el que viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La gente imagino que hasta se ofende cuando alguien le dice eso. Pero Jesús quería darle un mensaje a ellos y quería darle un mensaje para que ellos entendieran de que si ellos van a seguir a Jesús, si ellos van a ser realmente parte de la familia de Dios, ellos tienen que tener a Dios en primer lugar siempre.
que ellos no pueden tener a Dios como segundo lugar, o no pueden tener pretextos para no estar o no cumplir con las condiciones que Dios establece, sino que ellos tienen que entender que Dios debe ser primero en su vida. Igual cuando les dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, es difícil para un judío escuchar eso. Pero Jesús les quería enseñar, no acerca de una cruz física como Jesús sí lo hizo. Jesús sí fue una cruz física, Jesús sí murió físicamente en una cruz, pero él les enseña a los cristianos, a las personas que lo estaban siguiendo, a esta multitud, que el cristiano, el que realmente quiera hacer la voluntad de Dios, tiene que crucificarse a sí mismo, pero espiritualmente, o sea, no físicamente, no una cruz de verdad, sino espiritualmente. O sea, tengo que crucificarme. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar morir a mi yo mismo, a Dios, para tener a Dios en mi vida, para transformar mi vida, para que sea una vida que agrade a Dios. Ya cuando yo me hago discípulo del Señor, ya yo no puedo hacer mi propia voluntad, ya yo no puedo hacer lo que a mí me agrada, ya yo tengo que pensar y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo tengo que comportarme tal y como Dios quiere que yo me comporte. Mi manera de actuar, mi manera de ser debe ser como Dios quiere que yo lo haga, como aprendemos nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. O sea, nuestra vida tiene que ser transformada. Por eso todos los días tenemos que crucificarnos, crucificar esta carne, porque la carne, como decía el apóstol Pablo, hay una lucha entre carne y espíritu, porque la carne quiere hacer una cosa y el espíritu es otra, y hay esa lucha interna. A medida que fortalecemos el espíritu puede ir dominando lo que es la carne, o las tentaciones, o las cosas que la carne le agrada. Por eso Cristo se preocupaba por ellos. Él realmente no, la intención de él no era correr a la gente, no era que la gente se fuera. Dios, como dice ya Timoteo capítulo 2, que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios desea que todos sean salvos, pero la salvación va a depender de tu relación con Dios. Y Dios quiere que tu vida sea transformada. Si tu vida no es transformada, entonces tu relación con Dios no es correcta. Y Cristo quiere que la gente entienda eso, que si quieres ser realmente un discípulo de Cristo, tu vida tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada, tu vida no puede ser la misma, tiene que ser distinto, tiene que ser una vida nueva, tienes que crucificar ese viejo hombre para ser un nuevo hombre en Cristo Jesús, conforme a la estatura, como dice en Efesios, conforme a la estatura y la plenitud de Cristo. Hasta ahí tenemos que llegar, a la estatura y la plenitud de Cristo, porque tenemos que parecernos a nuestro Padre, tenemos que obtener ese carácter de Dios, ¿verdad? El carácter que Jesús nos enseña, porque Él vino a mostrar al Padre, como dice en Juan capítulo 14. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús vino a mostrarnos al Padre, vino a mostrarnos el carácter del Padre, vino a mostrarnos el amor del Padre. Y eso es lo que tenemos que practicar. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y sacar cuentas si realmente lo podemos hacer o no, si lo podemos hacer, porque todo lo podemos hacer, todos podemos lograrlo, siempre y cuando tengamos la disposición de hacerlo, siempre y cuando tomemos la decisión de hacerlo. Si nosotros no queremos hacerlo, no lo vamos a hacer. Esto es como un vicio. Si yo quiero dejar un vicio, cualquiera puede dejar un vicio, pero tiene que tener la disposición y tomar la decisión de hacerlo. Si yo no tengo la disposición y tomo la decisión de hacerlo, yo no lo voy a hacer. Si yo quiero ser cristiano y yo tengo la disposición de hacerlo y tomo la decisión de ser cristiano, yo voy a transformar, mi vida va a ser transformada, porque yo voy a poner de mi parte para que eso suceda. Yo voy a tratar o voy a procurar que mi vida pasada vaya desapareciendo para que empiece a aparecer mi vida nueva, la nueva vida en Cristo Jesús, y que podamos ser esa luz y esa sal del mundo, como Cristo nos enseña y que lo que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, es necesario sacar cuentas para saber si podemos ser realmente discípulos del Señor. Por eso es que cuando alguien se va a bautizar, lo primero que hacemos es enseñarle estas cosas. O sea, porque como decía el apóstol Pedro, es mejor no haber entrado que después de haber entrado, apartarse o irse atrás del santo mandamiento que le fue predicado, o sea, le fue dado. Entonces, es importante conocer esto, es importante que tengamos esto muy en cuenta. El hermano Alejandro llegó. Hermano, Hola hermanitos, bendiciones, Dios les guarde. Sigue con vida, me alegro eso.
Sí, menos mal que Yui me llamó porque es que he estado con el cuerpo muy agotado, pero ya hoy estoy mejor que ayer. Ah, qué bueno. Qué bueno, pues te toca el resumen, ¿oíste? Amén, varón. Ok, vamos a continuar. ¿Alguien quiere hacer comentarios? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Como el agua? No, yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Cómo es eso? Tiziana, tú con una pregunta, qué extraño. Gracias. Yo también no, hermano. Mi pregunta es, nosotros tenemos que crucificar la carne, ¿verdad? ¿Cómo uno Ajá. hace, cómo uno logra crucificar? O sea, por ejemplo, cuando viene un mal pensamiento, uno dice que Dios me reprenda, o como, yo no sé, ¿cómo va eso? Pero es que eso va a suceder, eso no, o sea, el pecado va, o sea, no practicar, nosotros vamos a pecar siempre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo creo que del 5 en adelante, habla de que el que diga que no ha pecado, le hace al mentiroso, o sea, nosotros siempre vamos a pecar, siempre vamos a cometer pecado. El problema el problema del pecado es cuando yo peco y no me importa. Cuando yo peco, o sea, el pecado para mí es parte de mi vida. Yo vivo en pecado y no me siento mal por ello. No tengo ningún tipo de remordimiento. Cuando yo tengo un mal pensamiento, yo ando en la calle y veo mujeres, ok, pero yo digo, concha, Señor, perdóname. O sea, porque me doy cuenta de que estoy actuando mal. O sea, estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué digo yo? Yo reconozco que estoy haciendo algo que no es correcto. Pero cuando yo no tengo temor de Dios, cuando a mí no me importa si peco o no peco, yo cometo los pecados que sea y no tengo ningún tipo de remordimiento, no tengo ningún tipo de culpa. Por eso es que el apóstol Juan decía que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿por qué? Porque yo no llevo una cuenta de todos los pecados que yo cometo en el día. Yo no llevo una libreta anotando, mire, tuve mal pensamiento, mire esto, dije esto mal. O sea, yo no llevo una lista de todos los pecados que yo cometo. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos que cometemos pecados todos los días, que nos arrepintamos, es decir, que reconozcamos que sin Dios, sin Cristo, no somos nada, que por Él es que somos salvos y que Él es el que nos limpia de todo pecado. Dice si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado. Siempre nos está limpiando de todo pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco que soy débil y que voy a pecar siempre. O sea, yo no voy a evitar, o sea, yo no puedo evitar pecar. Porque la carne es así. El mismo apóstol Pablo decía que no entendía lo que él hacía, porque lo que hacía era lo que no quería. Había una lucha interna entre carne y espíritu, ¿verdad? La carne quería una cosa y el espíritu otra. Había esa lucha. Lo importante es que reconozcamos que pecamos, que tenemos esa falla. No pecar deliberadamente y hacerlo como si no hubiera pasado nada, como si fuera parte de nuestra vida. Darnos cuenta de que está mal pecar y que estamos ofendiendo a Dios cuando lo hacemos. Por tanto, eso es, así debemos actuar y pedirle perdón a Dios todos los días por los pecados que cometemos. O sea, porque siempre vamos a pecar. O sea, uno hasta involuntariamente peca, hasta sin hacer nada peca, por omisión. A veces cuando omitimos, no hacemos cosas que Dios quiere que hagamos, estamos pecando, porque existe lo que es pecados activos y pecados pasivos. Pecado activo, cuando Dios me dice que no haga algo y yo lo hago. No matarás y yo mato. Estoy pecando activamente. Pero también hay pecados pasivos. Cuando Dios me dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizando en el nombre y yo no lo hago, estoy pecando. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo o no estoy cumpliendo con el mandamiento que Dios me dio. Por tanto, no estoy haciendo nada, estoy sentado en mi casa viendo televisión, pero estoy pecando. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que Dios me dice que haga. Entonces, pecamos de muchas maneras, pero tenemos que reconocer eso, que siempre vamos a cometer pecado y que el pecado nos duela. Si a mí no me duele el pecado, entonces no tengo temor de Dios. O sea, no siento arrepentimiento. Y procurar en lo posible no pecar. O sea, claro, no es porque el hecho de que vamos a pecar, ahora lo vamos a hacer deliberadamente. Tenemos que procurar en lo posible no pecar, pero es muy difícil para el ser humano hacerlo. Dígame, hermano, Iván, iba a decir algo. No sé si Tiziana, si con esto tienes algo Pero es que usted, uno tiene que confesar los pecados, pero es que, como usted acaba de decir, es que son tantos pecados, hermano. Como uno, claro,
pero como un, ajá, pero, ay, Dios mío. Entonces uno le dice al Señor, mire, Señor, usted sabe, yo he pecado y también. Dios no se harta un día y dice, Dios mío, pero esta mujer no entiende. Tengo que Fíjese el castigarla fariseo más duro. Quizá me tiene que castigar más duro, yo no sé. fíjate el fariseo y el publicano, ¿qué decía? ¿Cómo era la oración del publicano? Aquí en el capítulo 18 de Lucas, fíjese cómo oraba el publicano. Bueno, vamos a ver cómo oraba el fariseo y cómo oraba el publicano. Capítulo 18, versículo 9 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjese cómo oraba el fariseo. Él no se sentía culpable de nada. Él no se sentía culpable de ningún pecado. Él, al contrario, él se sentía justo ante Dios. Y oraba, fíjese que oraba para sí mismo. Si ya quisiera ningún pecado, que cometiera ningún pecado. Pero fíjese cómo oraba el publicano. El versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él no confesaba: mira, yo robé cobrando impuestos, yo le pegué a mi papá, yo hice esto, yo hice aquello. Él no está confesando, sino él está confesando que él es pecador, que él comete pecado, que él falla, le falla, y que está arrepentido de fallarle a Dios, porque cuando él obra, ahora le está hablando a Dios, y él está fallándoles a Dios. Él roba, de repente él robó cobrando impuestos a la sociedad, al pueblo de Israel en ese momento. Pero él no le pidió perdón al pueblo, le pidió perdón fue a Dios por los pecados que comete. Soy pecador, perdóname. Es lo que hizo el publicano. Entonces no tenemos que actuar como el fariseo, creyendo que estamos bien, que no nos estamos arrepentidos ni confesar, sino como el publicano. El publicano confesaba que realmente él era pecador, pero no detallaba cuáles eran los pecados. Dios sabe cuáles son los pecados que tú cometes, Tiziana, y sabe cuáles son los pecados que yo cometo. Tenemos que decirle: Dios, perdóname, porque pequé o peco todos los días. Todas las noches, todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos. Todos los días. No decirle a Dios: perdóname si hubo algún pecado en mi vida. No, eso no. Porque siempre pecamos. Hasta lo que digo, hasta por omisión. Pues. Sin hacer nada estoy pecando. Sentado en el sofá viendo televisión. No está pecando. Hoy es 4. 5 es. Ajá. El hermano Ariel tiene la mano levantada. Y el hermano Iván también. Hermano Iván y el hermano Ariel, el por hermano favor. Iván primero y después el hermano Ariel. Ok. Sí, hermano Iván. Hermano, solo quería hacer, porque nosotros en una clase de crecimiento espiritual que tenemos, y me gustó un tic, una forma cómo ayudarnos en este proceso. Y como que lo explicaron de la siguiente manera, y es bueno que todos lo podamos implementar. El caso es que cuando nosotros tenemos el pensamiento, hasta ese caso no hemos cometido pecado. Entonces nos explicaba el hermano que es ahí donde se deben de, no decir no lo voy a hacer, porque eso es mentira. Pero en caso que no nos venga el pensamiento, se debe cubrir con otro pensamiento. Por eso es que nosotros tenemos que estar, como dije, llenos de la palabra de Dios. Esa es una de las técnicas, es que se me viene el pensamiento que va a relacionar con pecado, pero yo tengo algo. Y un hermano me decía a mí, estamos repitiendo esto mismo. Yo lo primero que hago es entonar un himno. Cambiar en vez de continuar siguiendo con la línea que me está la tentación, entonces voy a tener un cambio de pensamiento. Esa es una de las formas que no. Amén. Gracias, hermano Ariel. No se lo escucha. No lo escuchamos. No se escucha, no se tiene problemas con micrófono. Bien. Ahora sí. Escucha. Ok, sí, mi nombre es Ariel, Dios les bendiga.
primera vez que participo Ajá. de Santo Domingo. Bueno, realmente sí, como estaba diciendo el hermano, hay algo que, sobre lo que usted estaba explicando, que tenemos que ser sinceros delante de Dios y pedirle a Dios por nuestros pecados. Hay algo que en el Evangelio el Señor lo enseña a nosotros, de que nosotros debemos de ser íntegros a Él. Es decir, de eso se trata, que si nosotros pequemos, tenemos que reconocer que hemos pecado, es decir, y tenemos que serle íntegro a Él. Es decir, como sabemos, la integridad es hacer las cosas bien, aunque nadie te esté viendo. Entonces, Dios como que demanda de nosotros eso, integridad. Serle íntegro, aunque nadie tú crees que te esté, o sea, aunque nadie, tú crees que te esté viendo, pero hay uno que te está viendo y te está escuchando, que es el Señor. Entonces, me llamaba mucho la atención y quería como dar esa también aporte, ¿verdad? Que nosotros debemos decir íntegro delante de Dios. Amén, así es. La integridad es importante en la vida de un cristiano. Ser íntegro, eso es muy importante, ciertamente. ¿Alguien más? Es importante resaltar lo que le iba a leer sobre lo que dice el apóstol Juan, de que todos pecamos, pero fíjese lo que él dice en el capítulo 2, versículo 1, que es importante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, el hecho de que él diga que si decimos que no hemos pecado, lo hacen mentiroso, no significa que ahora voy a pecar porque es inevitable. Sino eso lo estoy escribiendo para que no peque, o sea, para que se cuiden y procuren no pecar. O sea, no es que yo voy a pecar voluntariamente ahora porque él dice eso. No, tengo que tener cuidado. El pecado ofende a Dios y tenemos que tener cuidado con eso. O sea, cuidarnos de no pecar. Pero vamos a fallar siempre. Es inevitable. Ok, ¿alguien más quiere comentar? Si no, vamos a leer el versículo 34 y 35 para terminar el capítulo 14 y a ver qué comentarios tenemos de estos versículos. Hermano Ariel, ¿va a hacer otra pregunta o usted sigue con la mano levantada? No sé si o va a hacer un comentario, si no. Ok, vamos a, No, está bien, disculpa. a seguir entonces. Ok, no, como tenía la mano levantada, Mi pensé que hermanito quería decir algo Agustín, más. Dígame. Hermano Jesús. Jesús. mi hermanito, lo que usted nos decía sobre Primera de Juan, capítulo 1, Ajá. si confesares con tu boca, es fiel y justo para perdonarnos. O sea, pero en el capítulo 4 lo que dice, hay pecado que no es de muerte, por el cual yo no tengo la Biblia aquí. Sí, no, yo sé, Pero, ¿cuál es el que... pecado de... Sí, el pecado de muerte, ¿cuál es ahí? El pecado que no se confiesa a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no nos da la capacidad para, como usted decía, y tenemos bien claro, para seguir una práctica de pecado, tenemos que cortar automáticamente. Eso es lo que yo quería aportar, mi hermanito. Gracias. Fíjese, hablando de eso, del pecado de muerte y pecado que no es de muerte, fíjese, Adán y Eva. Cuando Adán y Eva, o Adán, Dios le dice que lo iba a poner un jardín del Edén, le iba a dar de todo para que él comiera. Solamente había un árbol del cual no podía comer, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no debía comer porque el día que comiera de él, ciertamente, moriría. O sea, ¿cuántos pecados cometió Adán y Eva? Uno solo. O sea, cometieron un solo pecado que fue desobedecer a Dios, comer del árbol que Dios le había dicho que no comieran. ¿Y qué les pasó a ellos? ¿Fue un pecado de muerte o no fue un pecado de muerte? Ellos murieron. Murieron porque sí, no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente porque fueron separados de Dios, fueron echados fuera de la presencia de Dios, según el capítulo 3, ¿verdad? De Génesis. Claro. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Amén. El pecado de muerte es el que tú haces deliberadamente, del cual no te arrepientes, no simplemente sigues viviendo tu vida como si no hubiera pasado nada. O sea, pecas deliberadamente, no te importa Dios. Cuando a ti no te importa Dios, cuando tú dejas a Dios de lado y empiezas a vivir tu propia vida y hacer la vida como tú
prefieres o como te parece mejor y vivirla como tú quieres vivirla, ahí es cuando es pecado de muerte. Fíjese que es importante el 1 de Juan y practicar esa parte para que se entienda un poquito mejor. 1 de Juan dice, el capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Dice, cuando andamos en luz, como él está en luz. Y tenemos comunión los unos a los otros. ¿Qué es andar en luz? Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tinieblas? Dice que es andar en luz. ¿Cuándo andamos en tinieblas? Cuando andamos apartados de Dios. ¿Cuándo andamos en luz? Cuando andamos en comunión con Dios, haciendo su voluntad. Cuando procuramos hacer su voluntad. Cuando luchamos contra la carne para no hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando vivimos una vida agradable de Dios. Como el apóstol Pablo se cansó de escribirle tanto a los Efesios como a otras cartas a otros hermanos, diciéndoles que ellos tenían que cambiar su manera de ser, tenían que dejar esas cosas viejas que ellos hacían y empezar a transformar su vida, como dice Romanos capítulo 12, como dice Efesios capítulo 5, creo, no me acuerdo bien si es capítulo 5, donde él dice que debemos transformar nuestra vida. Tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. Andar en luz es andar en los caminos de Dios. Andar en tinieblas es andar apartado de Dios. Entonces, cuando yo ando en tinieblas, mi pecado es de muerte. Cuando yo ando en luz, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Porque voy a cometer pecados, aunque ando en luz. Pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, porque ando en luz. Eso es lo que Dios nos enseña, es lo que Pablo nos enseña, el apóstol Juan nos enseña en su primera carta. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso. O sea, aunque andemos en luz, vamos a cometer errores, vamos a cometer fallas. Pero andamos haciendo la voluntad de Dios. Queremos vivir como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos, como nos está enseñando Lucas capítulo 14, ¿verdad? Aquí en lo que cuesta seguir a Cristo. Cuando andamos como verdaderos discípulos, cuando ponemos a Jesucristo en primer lugar en nuestras vidas, cuando no hay nada más importante que servir a hacer la voluntad de Dios. Eso es andar en luz. Y cuando andamos en luz, esa sangre de Cristo nos limpia. No dice nos limpió, ni nos limpiará. Nos limpia, es una limpieza permanente que esa sangre nos está dando. Nosotros fuimos limpios cuando fuimos bautizados. Nuestros pecados fueron perdonados. Pero esa sangre que nos limpió en el bautismo nos sigue limpiando permanentemente cuando andamos en luz, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, cuando vivimos agradando a Dios, haciendo lo que Él quiere que hagamos, vivir las vidas cristianas, la vida como verdadero discípulo de Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, para que andemos en luz. Ok, ¿alguien más quiere comentar? Y eso tiene que ver con ser sal de la tierra, lo que vamos a ver ahora. Alejandro Agustín. tenía la mano levantada. Alejandro, dime. Excelente. Sí, me hiciste acordar sobre todo de la carta de Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3. Ahí hay una lista bastante interesante, así como está el fruto del Espíritu Santo, que tiene una descripción maravillosa. Aquí después dice los apetitos de la carne, también se lo dice a los Gálatas, ¿no? Pero aquí en Timoteo, capítulo 3, segunda, dice la palabra, también deben saber esto, que estos posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Empieza a decir una lista, una característica, vean, seguir a Dios. Y después que dice toda la lista entera, el versículo 8 es el que me llama la atención. De la manera en que James y Andrés resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, repódrogos en cuanto a la fe. Aquel que resiste a la verdad, Esteban se los dijo a punto de morir. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios. Siempre. Y empezaron a tomar las piedras y lo mataron. Resistir a la verdad, oponerse a Dios. Ahí tienes. Amén. Ok, gracias hermanito. Vamos a continuar entonces con versículo 34 y 35. ¿Quién lo puede leer? Manita Nelly, ¿nos puede hacer el favor, la hermana Nelly? Sí, yo le leo, Hermana hermanito. Nelly. Buenas tardes, hermanito. Bienvenido.
Gracias, manita. La palabra nos dice, cuando la sal pierde su sabor, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el moladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. ¿Qué comprendemos o qué entendemos con esto que está enseñando Jesús? Fíjese que viene del contexto de lo que cuesta seguir a Cristo, del costo de ser cristiano, de lo que significa ser un verdadero discípulo. Porque Jesús habla de la sal, que somos la sal. Fíjese que eso también lo menciona en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. Él menciona también que somos no solamente la sal, sino la luz del mundo, según lo que él investigó diligentemente con los que fueron testigos de todas estas cosas. Él escribe solamente acerca de la sal. Dice, buena es la sal. Hay que trasladarse a 2000 años atrás. El Porque ahorita salario. nosotros hablamos ahorita de sal y lo tenemos un salero ahí en la cocina y le echamos un poquito de sal a las papas fritas y esas cosas. El salario. El salario. ¿Por qué la sal es buena? Hermano, Ajá. yo creo que aquí el punto principal, la sal es buena. El problema que lo más inútil sería que un cristiano haya perdido su salinidad. Ese es lo que hay que o sea, que hay que pedirle a Dios que nos libre de ser cristianos inútiles. Porque si no, no vamos. ¿A qué se refiere ser sal? O sea, ¿cuál era la razón? O sea, ¿por qué Jesús habla de la sal? O sea, porque cuando Jesús habla de algo es porque era algo que ellos entendían y podían comprender por qué Jesús hablaba de eso. O sea, podían comprender a lo que se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de sal. Fíjese, la sal ahorita en nuestros tiempos no es tan valioso, no lo tomamos tan en cuenta, aunque la sal es importante porque no sé si han comido sopa sin sal. No sabía nada, ¿verdad? La sal la utilizaban. Ay, perdón. La sal la utilizaban para muchas cosas y una de esas era para pagar, condimentaban con la sal, conservaba con la sal. Tenía mucho significado la sal en ese entonces, por eso se le da un valor muy importante a la sal, por eso siempre se muestra como sal, que es muy importante que así tengamos que ser nosotros actualmente. Nosotros tenemos que darle, que condimentar el mundo. Tenemos que ser valiosos para el mundo. Y nosotros, la única forma de ser de esa forma, es nosotros, de qué forma condimentamos nosotros, entregando la palabra de Dios. Y cómo la conservamos, predicándola y que más personas puedan llegar al camino de Dios y se vaya masificando toda esta sal que somos nosotros. Eso es lo que entiendo yo. Y el valor que le daban también, pues como de ahí viene la palabra salario, porque se utilizaba para pagar también, para hacer trueque, así, la utilizaban para muchas cosas. Sí, los soldados romanos se les pagaba con sal. O sea, era muy importante la sal en ese tiempo, porque servía hasta para conservar los alimentos, servía como antiséptico para las heridas, o sea, se usaba para muchas cosas la sal, no solamente para condimentar las comidas, sino tenía muchos usos, hasta para el sacrificio, para prestar el sacrificio a Dios también se utilizaba la sal. O sea, tenía muchos usos y era muy importante la sal en ese momento. Por eso se le pagaba a los soldados, se le pagaba con sal, y de ahí viene la palabra salario, porque era importante, o sea, tener sal en la casa era importante, era muy importante porque en ese tiempo sabemos que no había nevera, ni esas cosas, tenías carne o pescado, tenías que salarlo para poder conservarlo. Me acuerdo de mi papá que ellos cuando en diciembre tenían la costumbre de matar cochino, ellos no lo metían en la nevera, ellos lo salaban bastante, le echaban bastante todo el año ahí. Se iba comiendo poco a poco durante todo el año el cochino. Y no se dañaba porque la sal lo conservaba. ¿Vas a decir algo, Alejandro?
Sí, Agustín. Bueno, viendo lo que está tratando de transmitirnos Lucas aquí a través del Espíritu, el 33 lo está diciendo. O sea, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, si ustedes no están dispuestos a renunciar, ustedes pueden ser sal, pero van a ser inútiles. Tienen que renunciar. Tienen que realmente apartarse de todo, renunciar a todo y ahí sí van a ser una buena sal. Y el discípulo está dispuesto a seguir a Cristo, cueste lo que cueste, como lo que... Amén. Así es. Ahora, aquí está hablando de los discípulos de Cristo, o sea, según el contexto. Es alguien que pone a Cristo en primer lugar en su vida. ¿Y poner a Cristo, qué significa poner a Cristo en primer lugar en su vida? Significa que yo debo procurar que mi vida sea agradable a Cristo. O sea, yo no pongo a Dios en primer lugar en mi vida, o a Cristo en primer lugar en mi vida, y vivo la vida que yo prefiera vivir, sino que yo tengo que vivir una vida que agrade a Él, que lo agrade a Él. O sea, si ya yo tengo a Jesús como mi Señor, ya yo no puedo hacer mi propia voluntad, sino que ahora tengo que hacer la voluntad de Él. ¿Qué pasa si yo soy sal y solamente cumplo con predicar el evangelio para poder ser sal? O sea, si solamente mi misión fuera predicar el evangelio para poder ser sal, ¿será que es suficiente nada más eso? ¿Será que mi vida no tiene que cambiar? Mi vida no tiene que ser transformada. ¿Cuándo la sal pierde su sabor? Como dice acá. Dice, más si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera y la arrojan fuera. El que tiene oídos que oiga. O sea que la sal puede perder su sabor, se hace insípida, no tiene sabor. O sea que ya no cumple el propósito por el cual está hecha. La sal tiene un propósito y la sal tiene el propósito de salar, de curar, de conservar. O sea, tiene varios propósitos, se tiene varias misiones la sal. Pero si la sal pierde su sabor, pierde su salinidad, ya su condición o la razón por la que existe ya pierde su ¿por qué? O sea, entonces ya deja de ser útil, ya no sirve para nada. Es como dice Mateo, no sirve para nada, es echada afuera y pisada por los hombres, hollada por los hombres. Esparcir el mensaje de Dios. Somos sal del mundo porque llevamos el mensaje, no es solamente eso. Somos sal del mundo porque nuestras vidas sazonan el mundo. Nuestras vidas son diferentes, le dan un sabor diferente al mundo. ¿Por qué? Porque ya nosotros no actuamos como el mundo actúa. Nosotros tenemos que actuar diferente a lo que el mundo actúa. El sermón del monte es un mensaje para nosotros de lo que debe ser una vida cristiana. O sea, si te dan por una mejilla, por darle también la túnica. Ama a tus enemigos. O sea, son cosas que no son fáciles de cumplir. Pero eso es la misión que tiene un cristiano para ser diferente a lo que el mundo es. El mundo no actúa así. El mundo actúa completamente distinto a lo que Jesús está enseñando. La regla de oro del mundo es haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Esa es la regla de oro de Cristo, pero la del mundo, ¿cuál es? No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. O sea, la regla de oro del hombre es diferente a la regla de oro de Cristo. Cristo es una regla de oro activa, la del hombre es pasiva. O sea, no hagas si no quieres que te hagan. Jesús dice, no haz lo que tú quieres que te hagan. O sea, si tú quieres recibir amor, ¿qué debes hacer? Dar amor, pero debes hacerlo primero. Tú no tienes que esperar que la gente te ame para después manifestar amor. Si tú quieres que tu enemigo sea amigo tuyo, ¿qué debes hacer tú primero? No esperar que él se le quite, sino que tú tienes que buscar la manera de que él sea amigo tuyo. O sea, uno tiene que activarse. O sea, la vida del cristiano debe ser diferente a la vida
que teníamos antes, la vida que el mundo ofrece. Por eso la sal tiene que ver con cambiarle el sabor al mundo, cambiarle el sabor a las cosas que hemos conocido desde siempre, que el mundo está acostumbrado. Cuando la gente ve el comportamiento y la manera de actuar, de hablar, de ser de un cristiano, la gente, aunque no te lo dice, se admira, se sorprende y dice, concha, esta gente es diferente, esta gente no es como los demás. Y la gente le gustaría ser así. Y el primer mensaje que nosotros le damos al mundo, el primer mensaje que le damos al mundo, no es el evangelio, es nuestra vida. Porque si yo me porto mal, si yo no vivo una vida cristiana, si yo hago las cosas como hacen todos los demás, si yo soy grosero, mal hablado, chismoso, o todo lo que el mundo hace, ¿cómo hago yo para predicar el evangelio? Nadie me va a escuchar, por lo menos no me van a atender. Porque si yo he escuchado muchas veces, se ha dicho, bueno, si ser cristiano es eso, yo prefiero no ser cristiano. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Entonces, primeramente nuestra vida debe ser transformada. Nuestra vida debe cambiar. Yo no puedo ser igual que antes. Yo tengo que procurar cambiar mi vida. Y Pablo, lo que le decía en Efesios capítulo 4, Pablo le hablaba por lo menos los Efesios. Los Efesios era una ciudad de Éfeso, que era una ciudad portuaria, que se manejaba mucho lo que era importaciones, el comercio de mercancías, y se manejaba mucho dinero, había mucha corrupción, había de todo ahí, prostitución, había de todo ahí, había idolatría. Y Pablo establece una obra ahí en Éfeso. Fíjate lo que él le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, digo y requiero. No es que si ustedes quieren, si ustedes pueden, no, es necesario. Otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ya no anden como los otros gentiles. O sea, esto es requerido. No es que si ustedes quieren, es necesario. Para que tú seas un verdadero discípulo, es necesario que tú no andes como los demás gentiles. Y era una ciudad terrible. O sea, Éfeso era una ciudad llena de pecado. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué los otros gentiles andaban en la vanidad de su mente? Porque tenían el entendimiento entenebrecido. Estaban ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué estaban ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué había ignorancia en ellos? Porque tenían un corazón duro. No dejaban que la palabra de Dios penetrara en su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué hacían los efesios? Cometían todo tipo de impurezas. O sea, vivían su vida loca, como ellos querían. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, hablando de los cristianos. Primero habla de los otros gentiles, lo que ellos hacen. Dice, pero ustedes no aprendieron así de Cristo. Eso no fue lo que Cristo les enseñó. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad ustedes lo han oído y fueron enseñados por él según la verdad que está en Jesús. ¿Realmente fueron enseñados? ¿Realmente aprendieron de Jesús? Entonces requerido, si yo aprendí de Jesús, Dios requiere que nosotros cambiemos nuestra vida. Que mi vida no pueda ser igual que de lo que era antes. Dice, en cuanto a la pasada, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tenemos que hacer? Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Como dice Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, cuando le habla a los romanos, o le escribe a los romanos, él dice eso, que debemos transformar nuestra manera de pensar. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? No es que yo me voy a crucificar como sacrificio, como hizo Jesús,
Debo entender que es templo del Espíritu Santo y que mi cuerpo, que es mi vida, no debe ser la misma vida que tenía antes, sino que mi vida debe ser una vida que alabe y glorifique a Dios. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, no os conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué requiere? Que no nos conformemos a lo que el mundo ofrece, a lo que éramos antes, a lo que hacíamos antes, a la vida que vivimos antes, sino renovaos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que renovar entonces? Nuestro entendimiento, ¿verdad? Para que nuestras vidas sean transformadas. El versículo 25 de Efesios 4 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué hacían los efesios? Eran mentirosos. Entonces no digan más mentiras, empiecen a hablar verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aparentemente habían riñas entre ellos y permanecían molestos los unos con los otros. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de todos vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces lo que requiere Pablo es, lo que requiere Dios de nosotros es eso, que transformemos nuestra vida. Entonces, cuando yo soy sal, cuando mi vida es diferente, cuando mi vida le da un sabor diferente al mundo, cuando la gente del mundo ve que yo soy completamente distinto a lo que el mundo es y que le damos una visión distinta a lo que es vivir correctamente, vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjense lo que decía el apóstol Juan cuando tuvo la visión en el Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, precisamente a la iglesia de Éfeso. Dice, el primero los alaba. Dice el versículo 1, escribe al ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Entonces ahí había una falla en ellos. Ay, ¿Cuándo la sal pierde su sabor? Puede ser eso, cuando nuestra vida ya no es igual que la vida que teníamos al principio. A lo mejor somos cristianos con entusiasmo al principio, cuando tenemos poco tiempo bautizados, estamos entusiasmados, estamos contentos, queremos conquistar muchas almas, queremos que nuestra vida, todo el mundo se entere de quiénes somos, pero llega un momento que nos enfriamos y perdemos la razón por la que estamos aquí. Empezamos a cambiar nuestra vida, dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes y nos enfriamos y tendemos a abandonar el camino de Dios. Entonces la sal puede perder su sabor y cuando la sal pierde su sabor, ¿con qué se va a sazonar? Nosotros somos la sal. Vosotros sois, Jesucristo decía, vosotros sois la sal del mundo. Y la sal es importante, era muy importante en aquella época y hasta para nosotros hoy en día sigue siendo importante. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hermano. Sí, Agustín, no, bueno, me gusta el contexto de lo de la sal, porque siempre nos vamos a Mateo, ¿no? Lo que es al Sermón del Monte, pero es que Lucas también le da un sentido importante y
y me hace acordar, es como un discípulo que ha perdido su amor, lo que tú estás diciendo a los efesios, han dejado su primer amor, han perdido su primer amor. Entonces, podemos saber la Biblia entera, podemos ser muy buenos predicadores, muy buenos ministros y tener mucha palabra, pero si realmente no demostramos esa sencillez de amor unos con otros, ese amor de familia unos con otros, esa humildad espiritual, esa necesidad espiritual, yo pienso que ahí tenemos realmente un problema. ¿Es eso, Agustín? Amén. ¿Alguien más? La hermana Lisbeth, el hermano Roberto, si quiere decir algo. Corregirnos. Buenas tardes. Bueno, si escuchan un fondo musical de niños, esa soy yo. No, bueno, ahorita estoy preparándole un devocional a las damas y de verdad que esto es muy oportuno. Por eso estaba también calladita escuchando porque para complementar y de lo que estaba estudiando. Y una de las cosas que encontré, o bueno, en mi conocimiento, porque bueno, ustedes saben mucho más, es que cuando en la parte del versículo 31 de Lucas que estamos viendo ahorita, en el 14:35, la parte final dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la parte de oír y escuchar en hebreo, yo lo busqué, no lo estaba investigando, y es Shema, ¿no? Entonces, para los hebreos, esa palabra era tanto para oír y obedecer. Entonces, por eso dice el Señor aquí, Shema, Shema, o sea, el que tiene oídos para oír, oiga, o sea, el que tiene oídos, obedezca, porque, y ese es el contexto que venimos estudiando, que de nada sirve que nosotros podamos tener tanto conocimiento, que también lo decía Alejandro, y que podamos tener tanta información, porque a veces tenemos un estudio y pareciera que es una información más, pero Dios no quiere que sea de esa manera, sino que si vamos a escuchar la palabra de Dios, es obedecer. O sea, oír en hebreo y obedecer son sinónimos. O sea, no hay otra palabra que en hebreo, que fue como el idioma principal, el idioma que se escribió la palabra. O sea, no hay otra palabra para decir obedecer. O sea, oír, obedecer es esa. Entonces, son sinónimos. Y es bien, bien importante, de verdad que me pareció bien importante cuando el Señor dice eso, el que tenga para oídos, oiga, o sea, obedezca. Amén. Gracias, hermanita. Hermano Roberto. Excelente la presentación, no hay duda. No tengo nada que añadir. Amén, hermanita. Hermana Alex, por favor. No, a la hermana Alex, creo que Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, mis amados hermanos, a todos. He estado muy callada porque estoy pintando, pero sí he estado muy atenta. Y en estos días que estuve meditando con las hermanas sobre la sal de la tierra, llegamos a una conclusión, y es que el propósito principal, bueno, tiene razón el hermano Roberto, que el hermano Agustín no deja cable pelado, por eso que casi uno no puede opinar. Pero bueno, entonces, hablando sobre la sal de la tierra, llegamos a un acuerdo de que lo importante de entender ser sal de la tierra es principalmente en su función de conservar. Y esa palabra conservar aplicada a nosotros es conservar nuestra identidad como cristianos, como hombres y mujeres escogidos por Dios, como hombres y mujeres que tenemos que ser diferentes, santos,
pueblo adquirido por Dios, el real sacerdocio, como dice Primera de Pedro. O sea, estar claro en nuestras mentes que cuál es nuestra ciudadanía, cuál es nuestro linaje, a qué pueblo pertenecemos, quiénes somos, y de esa manera jamás dejar de presentarnos por lo que somos, conservar y mantener esa identidad en cualquier área de nuestras vidas y en cualquier parte donde estemos parados, porque sabemos que vivimos en un mundo, pues, donde tenemos que marcar la diferencia, donde tenemos que seguir conservando, como hace la sal, esa identidad de lo que somos. Además de eso, tener bien claro el propósito para cual el Señor, pues, nos escogió y estar nuestra vida enfocada en función de eso. Ya no es tiempo de que estemos pensando que si obedecemos o no obedecemos, sino que realmente tenemos que estar enfocados en lo que nos toca hacer, ¿verdad? Porque ya desde nuestro interior, pero sino enfocados en ese propósito que vino adherido a la salvación de cada uno de nosotros. Creo que eso es lo más importante. Yo tengo una señora que ella va a una congregación, yo le predico, y ella sigue, y ella va a una denominación, es la persona que tengo más cerca, no tengo más nadie, yo vivo completamente sola, y a ella es la única que tengo yo cerca, pues, y yo no tengo contacto con absolutamente más nadie, sino es a través de las redes sociales. Y pues si no tengo un contacto físico con alguien, pues yo tengo que aprovechar las redes, que es lo que me comunica con el exterior, para todo el tiempo estar sembrando la palabra de Dios. Le pido al Señor que me dé la oportunidad de poder evangelizar a un inconverso, y siempre llega la oportunidad. Pero con esta señora que tengo la oportunidad de tenerla cerca, siempre voy a aprovechar cualquier momento para hablarle la palabra. Por eso a veces hago una torta y le llevo y le hablo la palabra. A veces hago un helado y le llevo y le hablo la palabra. A veces hago un dulce y le llevo y le hablo la palabra. Porque tengo que saber que tengo que permanecer en eso que el Señor para lo que el Señor me escogió, ¿verdad? Y creo que ya nosotros tenemos que estar enfocados en eso, pues, en esa sazón que nos corresponde dar en cualquier parte que estemos, siempre y para siempre, hasta que el Señor nos llame. Gracias. Amén. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? ¿Qué hora son, Alejandro? Y 16. ¿Algo más que añadir, Agustín? Bueno, vamos al capítulo 15. No, pero hoy no lo vamos a hacer porque se nos va a ir la hora. Bueno, ya la próxima semana entonces comenzamos el capítulo 15, donde vemos las parábolas tanto de la oveja perdida como de el dracma, la moneda perdida, y después vemos el hijo pródigo. Que las tres parábolas tienen, no similitud, pero tienen unas que ver con las otras. Amén, Agustín. Bueno, Sergio, puedes parar la grabación. Vamos a hacer la oración final.